Como ya sabemos, la Segunda Guerra Mundial es el tema histórico que mayor interés genera en la gente. No solo porque fue el último gran conflicto, sino porque dentro del mismo se dieron tantas intrahistorias que hoy en día no es difícil encontrar webs, podcasts o canales de YouTube que se dediquen prácticamente en exclusiva a este conflicto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si recordáis, hace cosa de un par de meses hice dos vídeos hablando sobre 7 historias curiosas que se dieron durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, como aquellos vídeos los disfruté bastante, pues hoy os traigo otras 7 historias curiosas, pero en esta ocasión del otro gran conflicto del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, como en aquellos vídeos os hablé de bibliografía, en este también, ya que tengo por aquí esta pequeña joya que se llama Las 100 mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, de Jesús Hernández, que nos habla de un montón de historias dentro de esta guerra, unas más conocidas y otras menos, que os aseguro que no os van a dejar indiferentes. Y bueno, más allá del libro, como ya sabéis, siempre recomiendo la web de mi amigo Juanjo, El Cajón de Grison, que dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial en Internet, a mí me parece una de las webs más completas que hay. Empezamos hablando de una historia que se dio dentro de la Operación Dinamo, cuando las fuerzas del Tercer Reich acorralaron a las fuerzas franco-británicas en las playas de la localidad francesa de Dunkerque. La operación en sí consistió en evacuar a todos los soldados posibles de la zona gracias a un total de 864 embarcaciones de todo tipo. Los niveles de tensión en la zona debieron ser de un nivel gigantesco, ya que los soldados debieron embarcar mientras les llovía fuego de artillería y de los aviones de la Luftwaffe. Todos ellos tenían prisa por marcharse. Todos ellos menos uno, el soldado Bill Hersey. Y es que este hombre unas semanas atrás se había casado con una joven francesa llamada Auguste, y sin pensarlo mucho y con permiso de su capitán, cogió una bicicleta y se fue bajo las bombas de la Luftwaffe a buscarla al pueblo. Consiguió llegar al pueblo y sin mediar muchas palabras la subió a la bici y consiguió volver a la playa. Pero claro, los civiles en teoría no podían subirse a los botes, algo que su capitán rápidamente arregló vistiéndola con un casco y un uniforme militar acompañado de su correspondiente arma. Este plan, que parecía un poquito improvisado, funcionó. A pesar de los más de 20.000 prisioneros que hicieron los alemanes ese día y de los barcos que hundieron, casi 250.000 británicos y más de 100.000 franceses consiguieron ser evacuados. La operación sería bautizada como un bendito milagro, pero Churchill pondría los pies en la tierra diciendo aquella frase que decía: las guerras no se ganan con evacuaciones. Ahora pasamos a repasar las campañas del norte de África, aquellas que tuvieron lugar entre los años 1940 y 1943 y dejaron más de 80.000 bajas entre ambos bandos. En este frente, como ya sabéis, destacaron Rommel, los Afrika Korps y las dos batallas del Alamein. Pero si este frente se distinguió por algo, fue por la caballerosidad que hubo entre ambos bandos. Y de hecho ahora os contaré un par de anécdotas que sorprenden viniendo de una guerra tan cruel. Una de ellas fue en el momento en el que un oficial alemán le confiscó una cámara a otro soldado británico, y el alemán le llegó a firmar un recibo para que la recuperase una vez finalizasen las hostilidades. Una vez acabada la guerra, el británico intentó recuperar su cámara, aunque si os digo la verdad, desconozco si logró hacerlo. Otro ejemplo sucedió en Egipto, donde el general alemán Johann van Ravenstein, mientras que estaba preso, se enteró que su rival en el campo de batalla iba a ser condecorado, el general John Charles Campbell, hecho ante el cual el alemán le escribió una carta para felicitarle reconociéndole todos sus méritos en el campo de batalla. Pero todas estas, entre comillas, buenas formas se empezaron a ver de otra forma cuando el general Dwight Eisenhower llegó a la zona, quien jamás comprendió toda esa caballerosidad con un enemigo como la Alemania nazi. De hecho, durante todo el tiempo que Estados Unidos estuvo en el conflicto, Eisenhower no le dirigió la palabra a ni un solo superior alemán. Aunque bueno, sí, durante la rendición le dijo al general Alfred Jodl que le hacía responsable de que se cumpliese lo que se había firmado. Como bien sabéis, el ataque japonés a Pearl Harbor propició la entrada de Estados Unidos en el conflicto. El día 11 de diciembre, Alemania le declaró la guerra y en el país americano empezaron a tomar buena nota de lo que habían hecho las ciudades inglesas durante los bombardeos de la Luftwaffe. Y es que ante el temor de estos posibles bombardeos de Japón o de Alemania en sus ciudades continentales, se decidió oscurecer los núcleos urbanos habitados, no dejando que saliera ni una sola luz para que estos hipotéticos bombarderos no pudieran ver a sus objetivos. La verdad es que por entonces Alemania no tenía bombarderos capaces de recorrer toda esa larga distancia, aunque bueno, sí que es cierto que ingenieros alemanes estaban intentando trabajar en proyectos de aeronaves que fuesen capaces de hacerlo.
aunque bueno, se quedaron solamente en eso, en proyectos. Pero esto era algo que los estadounidenses desconocían, por lo que se procedió a proteger a sus edificios clave, empezando por uno de los más conocidos del país, la Casa Blanca. Algunas de las medidas fueron colocar ametralladoras en los tejados y construir un túnel que dirigiese directamente al presidente al refugio antiaéreo. Y otra más que fue de lo más peculiar. Que la Casa Blanca podría ser un blanco fácil en el caso, claro, de que un bombardero lograse llegar hasta ahí. Por ello se planteó la medida de pintarla completamente de negro, para confundir a los posibles enemigos. Esta pintura se trataba de una que era fácilmente lavable, y cuando la medida se iba a poner en marcha, el presidente Roosevelt dio marcha atrás, para, según se cuenta, no desmoralizar a la población. Dentro de esta guerra, el Frente Oriental fue sin duda el más cruel y sangriento de todos, y si hubo un lugar donde esa crueldad fue tal, ese fue la ciudad de Stalingrado, donde se libró la que hasta día de hoy sigue siendo la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. Como bien sabéis, los alemanes en un principio creyeron tomar bien la ciudad y cercaron bien a los soviéticos, pero cuando estos últimos lanzaron la Operación Urano, consiguieron rodear al ejército nazi de tal modo que solo pudieron recibir suministros desde el aire. El caso es que algunos aviones alemanes sí que lograron atravesar el cerco, y en un principio les tiraban pan. Luego harina para hornearlo, que no sé muy bien cómo podían hacerlo en aquellas condiciones, pero esperar que aún queda lo mejor. También les tiraron 5 toneladas de caramelos, 4 toneladas de pimienta e incluso se cuenta que por ahí se coló una caja con una docena de preservativos. E imaginaros por un instante cómo sería la cara de aquellos soldados cuando abrían las cajas y veían aquello pasando el frío y el hambre que estaban pasando. Sin duda alguna, los aliados fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero por el camino también cometieron acciones terribles. Y no me estoy refiriendo a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki que pusieron fin al conflicto, sino que estoy hablando del bombardeo de la ciudad alemana de Dresde, ciudad que durante la guerra ya había sido objetivo de varios bombardeos, al ser un importante nudo de comunicaciones. Pero para febrero de 1945, cientos de bombarderos dejaron caer toneladas de bombas sobre el centro histórico de la ciudad. Durante 2 días, cientos de aviones aliados desataron el infierno sobre esa ciudad, la cual no debía de estar muy bien defendida, ya que en esos 2 días que os he mencionado, los aliados solamente perdieron 8 aviones. Sobre las cifras de las muertes que causó este brutal bombardeo, hay división de opiniones. Los más conservadores hablan de unos 40.000 muertos, y otros elevan la cifra por encima de los 100.000, en el que fue, sin duda alguna, el bombardeo aliado más cruel e innecesario. Ahora pasamos a hablar de una de las historias de espías que seguramente sea de las más conocidas de todo este conflicto, la del hombre que nunca existió. Historia que tuvo lugar en el año 1942 y que tuvo como escenario las playas de Huelva en España. Para dicho año, el Servicio Secreto Británico tuvo la idea de abandonar un cadáver en las playas españolas que portase información de que los aliados iban a desembarcar en Grecia y Cerdeña, cuando la intención real era hacerlo en Sicilia. Para ello, se escogió el cadáver de un chico que había muerto de neumonía para parecer que había muerto ahogado. Se le adjudicó el nombre de William Martin. Se le vistió, se le adjudicaron documentos y cartas cifradas, y para hacerlo aún más creíble le pusieron algo de dinero en los bolsillos e incluso cartas de una supuesta novia acompañadas de una fotografía de la misma. Pero lo complicado sería otra cosa. Y es que se necesitaba una fotografía del hombre para su documento de identidad. Y a ver, sacarle una fotografía a un muerto y que no se vea que está muerto es algo bastante complicado. Así que se tiró por lo más fácil. Cogieron a un chico que se le parecía y se le caracterizó un poquito para que el engaño colase. Los aliados soltaron el cuerpo cerca de las costas españolas desde un submarino. Y a la mañana siguiente, un pescador de la zona lo descubrió en la playa de la Bota, en Punta Umbría. Se rescató el cadáver y tras practicarle la autopsia fue enterrado en el cementerio de la Soledad, con honores militares. El engaño se lo hizo llegar al servicio secreto alemán un técnico agricultor germano que se lo informó. A lo que estos actuaron procediendo a revisar todos sus documentos para que la misión fuese un total éxito. Para terminar, haremos un 2x1 de una forma más breve. La primera es hablar del famoso y temido General Invierno soviético, que, como sabéis, hizo estragos entre las filas alemanas, quienes para soportar las bajas temperaturas no tuvieron en cuenta un pequeño detalle en sus pies.
Y es que el general Zhukov comprobó para su asombro que algunos de los cadáveres de los soldados alemanes tenían botas con el número de pie correcto. Y bueno, diréis vosotros, pues lo normal, ¿no? Pues no. Pues resulta que para que sus pies no se congelasen, los soldados soviéticos calzaban sus botas un número mayor, y el resto del espacio sobrante lo rellenaban con paja. Por último, acabar mencionando brevemente ese odio tan conocido que tenía Hitler hacia el tabaco. Pero no solo es que él no fumase, sino que no permitía que nadie lo hiciera en su presencia, salvo, claro, obviamente, su querida Eva Braun. Una actitud contra el tabaco que tuvo hasta sus últimos días dentro del búnker. Tanto fue así que se cuenta que cuando el Führer se quitó la vida, lo primero que hicieron muchos de los que estaban allí dentro fue encenderse un cigarrillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, como suelo decir en alguna ocasión, si no os ha gustado, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.